Quisiera iniciar señalándoles que cuando pensamos en registro público en la facultad vemos estas imágenes, archivos nacionales y el edificio de registro público. Antes de trabajar en el registro público, realmente no conocía a ciencia cierta las funciones que se hacen allí. Pero esta es la realidad. Cuidado, el registro público de Panamá no solamente es este edificio que pueden observar, donde depende de las regionales, donde usted va y lleva un documento para inscribir como mero registrador, que pareciera por registro público. No es así. Mi experiencia actualmente al frente del Departamento de Órdenes Judiciales, Fiscales y Administrativas es que muchos casos se ganan en los tribunales, incluso en la Corte, aprovechando que aquí hay magistrados, y se pierden en el registro público. Y por lo tanto, para el profesional de derecho es importantísimo manejarlo, porque, como se señala y me encantó esta frase, la ley no dice lo que un individuo quiere que diga, sino lo que el legislador, investido por el pueblo, mediante proceso democrático, ha establecido. ¿Qué quiere decir? Nos guste o no, es la legislación, es la regulación registrada. Cambiémosla, modifiquémosla, pero actualmente esa es la carrera. Empiezo con una reflexión. Solamente el hecho que estemos aquí, en esta jornada, nos indica, como bien explicaron los predecesores y expositores, que tenemos que promover el estudio del derecho registral en los futuros operadores jurídicos, es decir, el conocimiento sobre la materia registral. En tres aspectos: la materia general, los distintos procedimientos en materia registral y los medios de impugnación. Realmente, aunque en teoría lo vemos en las aulas de clase de la Facultad de Derecho, en mi opinión, y tuve excelentes maestros, que por cuestión de tiempo, por cuestión quizás de costumbre, se deja de último y únicamente se indica la función teórica o semántica del registro. Varios temas aquí ya fueron adelantados por el señor director general, y yo creo que aprovechamos a entrar al fondo. La historia de la institución, el registro público, en sí fue creado en 1930. En 1916 se incorpora su legislación al Código Civil. Tenemos dos decretos reglamentarios: el decreto 9 de 1920, que está vigente. Con eso quedan los abogados observando cuando les digo, ¿dónde está eso, colega? Búsquese el artículo tal del decreto 9 de 1920. Solo con eso, para que veamos, está vigente. Y el decreto 106 de 1999 que lo modifica. Tenemos además la ley 3 de 1999 que nos otorga al registro público autonomía jurídica, administrativa, funcional, presupuestaria y financiera. Tenemos que celebrar los 100 años, el centenario del registro público, y qué privilegio siento estar aquí exponiendo sobre esta materia. Ahora, el registro público, es importante señalar, cuenta con oficinas o administraciones regionales, pero todas están sujetas al despacho superior, al señor director. Aún así, existe una base de datos única o un sistema informático registral único en todas las regionales. El derecho registral, me encantan los conceptos sencillos. Podemos decir que el derecho registral es el conjunto de principios y normas jurídicas que, por un lado, regula la organización y funcionamiento de los registros públicos, pero por el otro también regula los documentos inscribibles y sus efectos frente a terceros. Los principios registrales. Miren, los principios registrales es el guiador, es la guía, es lo que le da contenido. ¿Para qué? Para una correcta aplicación y entendimiento del derecho registral. Por eso en el derecho registral, a diferencia de otras ramas del derecho, los principios registrales sí juegan un valor importantísimo para la aplicación y interpretación. Ahora, les señalo esto textualmente, porque les voy a explicar un poquito la frustración que a veces tenemos tanto adentro como fuera. Los preceptos de registro público son un laberinto. Se refieren a una materia sumamente compleja y generalmente están distribuidas con el desorden y en cierta promiscuidad que produce confusión y el jurista. Y son causa de enredos y embrollos de lo que solo pueden salirse si tenemos algo que nos oriente, nos encamine, nos conduzca por el camino de la verdad. Esa luz que nos encausa nos la dan los principios registrales. Carral de Teresa. Vemos lo más rápido posible sobre los principios, porque observé que el señor director también lo explicó. Vemos el principio de publicidad. Miren, la publicidad en cierto modo es esa luz, pero esa luz que combate el secretismo. El registro público, conforme el artículo 1753, numeral 2 del Código Civil y el 1755, es un registro público. La consulta es pública, está en acceso a los ciudadanos. Todas las instituciones pueden ser así. Nosotros tenemos ese privilegio. Ahora, esa publicidad puede llevarse de varias maneras.
formal o material. La manera material, ¿cuál es? Es la de mostrar los asientos, de mostrar la información registrada. Cuando usted va a internet, cuando usted entra a internet, ya el registro público da ese servicio, o cuando usted va personalmente al registro público. Usted puede ver los tomos, usted puede observar esos libros, es normal. Pero también la policía formal cuando el registro público emite certificados. Recordemos que para muchos procesos judiciales, la prueba no es la escritura pública, la prueba es la certificación que da el registro público. Ahora, el principio de titulación auténtica, pongo un señor porque siempre me recuerda que es como la seguridad. El registro público señala, oye, aquí no puede venir todo, aquí únicamente tienen que venir títulos auténticos. ¿Cuáles son esos títulos auténticos? Documentos públicos, claro, la escritura, pero además resoluciones judiciales, que son en materia de inscripción. Ahora, cuando hablamos de título, el título puede ser formal o material. Cuando hablamos de título material, nos referimos a cuál es el contrato en sí. Es un contrato de compraventa, es una hipoteca, ¿qué voy a inscribir? Pero cuando hablamos de título en sentido formal, nos referimos en qué está contenido eso, en una escritura pública, en una resolución judicial. El principio de rogación. Miren, el registrador no puede actuar por impulso, tiene que ser a prueba. Pero eso más allá, no es que él no... El problema del registrador es que él no puede acomodar la información, la realidad jurídica de los asientos registrales, a lo que él sepa extrarregistrar. Aunque sepamos por televisión que hubo una compraventa, aunque sepamos por televisión que se dictó un secuestro, nosotros no podemos acá inscribirlo si no nos traen el documento físicamente en el futuro electrónicamente al registro. Ahora, tampoco el registro puede expedir certificaciones o informes si nadie nos los pide. No tenemos motus propio, no podemos actuar de oficio. Pero ahora sí, no se confunda. Una vez que ingresa el documento, el procedimiento registral es de oficio. Ahora, pero viene la discusión. Gracias a Dios en la legislación, sabiamente, el legislador de ese entonces, vamos para 100 años, nos indicó, se presume que quien lleva el instrumento al registro público tiene poder para ese efecto. En el artículo 1757 del Código Civil. ¿Alguna observación? En mi ponencia, que está en la memoria, que ya la vi impresa, todo lo que es jurisprudencia y lo que es los artículos están allí detallados. Obviamente, para la exposición no vamos a omitir dar tanta información señalando la fecha de la jurisprudencia, pero allá está lo que acredita lo que digo. Ahora bien, esto es importante, porque quiere decir que simplemente cualquiera que presente el título es suficiente para que se inscriba. No es necesario un poder solamente para eso. Nosotros los abogados somos buenos creando requisitos. O sea, si no tuviera la ley, créanme que ya lo hubiéramos creado. Ahora, el principio de prioridad. El principio de prioridad es importante. Mire, el acto registrable que primero llega al registro público gana la prelación sobre los posteriores. ¿Qué quiere decir? Que no por la fecha de expedición o emisión del acto es lo que va a imponer. No. Lo que se va a imponer en el registro público, ¿cuál llegó primero? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el decreto 9 de 1920, su artículo 112, señala que la fecha de presentación es la que se da en diario. Eso es lo que fija la prelación. El principio de tracto sucesivo. Miren, el principio de tracto sucesivo señala el historial de una inscripción tiene que ser una cadena de actos sucesivos de enajenación o transmisión de dominio y demás derechos reales, como un juego de dominó. Tiene que haber orden. Usted no puede estar jugando y poner los números como quiera. Tiene que seguir una secuencia del juego, una lógica del juego. Bueno, para nosotros señala el Código Civil, inscrito un título traslapicio de dominio, no se puede inscribir otro que se oponga. Si una persona vende A, vende a B, no puedo inscribir el nuevo propietario B, no puede ingresar ahora una escritura, una compraventa, donde A nuevamente le vende a C. Ya no puede, rompe la secuencia lógica de los asientos. El mazo. ¿Por qué el mazo? Porque esa es una de las principales atribuciones que tiene el registro público al frente del señor director, que es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad, conforme al 1795 del Código Civil, es la facultad que tiene el director general de calificar la legalidad. El director se ríe a veces de lo que digo y dice, no digas eso, pero digo, señor director, usted es un semidios en el sentido jurídico, porque la ley le da tanto a usted que a los anteriores. O sea, el que ocupe el puesto de director general institucionalmente tiene muchas atribuciones, porque así se lo da la ley. Ahora, regresando, la facultad de calificar la legalidad quiere decir que solamente el director el registro público va a inscribir aquellos documentos que cumplen con los requisitos exigidos por ley para que sean válidos.
Si no, ¿qué sucede? El registrador general de allí emana la facultad que tiene de calificar y negar las inscripciones, de suspender las inscripciones. Ahora, el principio de especialidad. El principio de especialidad señala es que se tiene que determinar la extensión y alcance que configuran los derechos reales registrados. Ese es el folio real. El folio real nos indica a nosotros, es un sistema, es que nuestro sistema de registrar está organizado en base al bien inmueble. Nosotros registramos en base a propiedades, no a personas. Créanme que hay países donde han registrado por personas. Si usted busca Benito Vega, pues ¿cuántas propiedades tiene Benito Vega? En nuestro país hay criterios de búsqueda, pero en realidad, jurídicamente, el sistema de colección de datos es real, es en base a la finca. Está la finca y en base a la finca van a estar los propietarios. Todo gira en base al bien, a la unidad inmobiliaria. Bueno, justamente si todo gira en base a esta unidad inmobiliaria, tiene que indicarse en el documento la especialidad, los datos de inscripción, el contenido. No puede haber información difusa, porque eso atentaría contra la seguridad jurídica registral. El registrador tiene que estar claro sobre la unidad inmobiliaria y sobre el alcance y contenido del derecho real inscribible. Ahora, la figura del tercero de buena fe. Estamos tratando de ver diferentes temas. En esta figura vemos el artículo 1762 del Código Civil, que es claro. Miren, la figura del tercero de buena fe, nuevamente lo señalo, es importantísimo para el sistema, es piedra angular del sistema registral. ¿Por qué? Porque lo que señala es que si existe el tercero que adquiere de buena fe, de parte de un titular inscrito en el registro público, aunque se declare luego, posteriormente, la nulidad del acto de disposición en virtud del cual adquirió el bien, quien se lo traspasó a él, aún así el último que adquirió no se debe ver afectado. A debe de haber supuestamente hubo algún tipo de acto fraudulento, pero B a su vez le vendió a C. C no sabía. Si es de buena fe, lo que había sucedido, no sabía que A había vendido en forma fraudulenta. Si es así, aunque se declare nula el traspaso, la venta entre A a B, aún así sucede la de C por el acto de tercera buena fe. Ahora, se levanta los colegas y dice eso es inaudito. No, si en verdad usted demuestra que C es difícil, es real, es difícil, que no es fácil acreditarlo, pero si usted demuestra que C en cierto modo sabía de la situación irregular o delictual, de esa manera también se lleva a la unidad de C. Lo que el registro hace es que si la Corte únicamente declara la venta al primer comprador, no es suficiente. Si el tribunal declara la unidad de todos los traspasos, allí sí el registro lo hará. La inscripción no convalidante. El registro público no tiene una inscripción convalidante. ¿A qué nos referimos? Que porque usted inscriba un documento de registro público, un contrato, no quiere decir que por eso subsana cualquier vicio que tenga de nulidad. Hay países que sí son de inscripción convalidante. No obstante, la inscripción no convalidante nuestra está casada con el tercer adquirente bueno fe. La organización interna del registro público, bueno saber que el registro público tiene excepciones y cada excepción de una manera especializada ve los documentos. Hay una sección de hipoteca, una sección de traspaso, una sección de órdenes judiciales, fiscales y administrativas, donde vemos los secuestros, los embargos, todas las medidas cautelares. Principales trámites ante el registro público de Panamá. Primero, solicitud de autoinfirme. ¿Qué es un autoinfirme? El autoinfirme no es más, y por ahí dirán, pero ¿cómo que el director general del registro público va a firmar un autoinfirme? Tiene una autoridad administrativa. Y Código Judicial reserva eso únicamente a la autoridad judicial. Bueno, el decreto 9 de 1920 lo dice así. Y es que no es cuestión de semántica, es redacción. Y la Corte lo ha aceptado. Ese autoinfirme no es más que la pequeña resolución que dicta el director general del registro público, indicando que un documento está defectuoso y no se puede inscribir. Pero a su vez indica cuáles son los defectos. O sea, la parte emotiva, en vista de este defecto, falta paisado, falta pago, faltan tibres, ciertas cosas, el director general suspende su inscripción. Suspende o niega. Suspende si los defectos son subsanables y niega si los defectos son insubsanables. Entonces se puede estar la finca que ya lamentablemente la persona vendió. Eso es insubsanable. Ahora, a su vez, el autoinfirme se puede imponer sobre escrituras o documentos de autoridad jurisdiccional. Bueno, si es una escritura pública, el registrador no impondrá el autoinfirme a menos que sea solicitado. Así ha sido la costumbre en el registro público.
En cambio, si es una nota, un oficio judicial, el decreto 9 de 1920 obliga al director general a responderle, señalándole si se inscribió o no se inscribió, y si no se inscribió, ¿por qué? Ahora, si se niega la inscripción, no puede ser subsanado. Ahora, la falta subsanable, por ejemplo, una es la ausencia o omisión de alguno de los requisitos que debe contener el asiento de inscripción. ¿Qué pasa si se dicta un secuestro y en el secuestro los datos de inscripción de la finca están errados? Por errores, tantos expedientes que manejan los tribunales. Eso se puede corregir. Ahora, otro trámite que sigue que tiene que ver muy de cerca con el auto en firme es la cancelación por edicto. Bien, la cancelación por edicto está en el decreto, en el artículo 42, todo está en la ponencia del decreto ejecutivo 62 de 1980. Mire, cuando haya sido calificado efectuoso suspendida la inscripción y transcurran 2 meses sin que el interesado comparezca a notificarse esta calificación, el director de registro público podrá notificar por edicto por 5 días hábiles sobre la cancelación. Si se desfija el edicto sin que el interesado no haya concurrido, se considera cancelado el asiento de diario. Es como si nunca se hubiera presentado. Repetimos nuevamente, cuando a usted se le declare defectuoso un secuestro, un embargo, un documento y se le impone el auto en firme, usted tiene 2 meses posteriores, pero ahora cuando veamos los medios de comunicación veremos la jurisprudencia ha variado un poco lo que literalmente señala el decreto. Tiene 2 meses para notificarse o se le podrá fijar un edicto por 5 días hábiles. Cuando se fija el edicto es que se considera cancelado la acción. Ahora, si la persona se aparece antes de lo que se concurra, que se le fije el edicto, incluso, de ese término, que se fije el edicto, la persona se puede notificar. Si se notifica, tiene 3 meses para subsanar el defecto. Entendemos entonces que es un caso donde se está suspendiendo la inscripción por defecto subsanable. Ahora, si era el caso de un denegado, el término de 2 meses se reduce a 5 días. ¿Por qué usted no puede subsanarlo? Más se le puede dar un término para que lo subsane. Ahora, cuando se trata de comunicaciones judiciales, los 2 meses no contarán a partir de la nota en que el director general comunicó al tribunal respectivo. Les señalaba, el decreto en la redacción señala que los 2 meses corren a partir de la fecha de la nota en que el director general comunica al tribunal sobre el defecto. Pero ¿qué pasa si esa nota la archivamos y se pierde por ahí y nunca llega? Bueno, la jurisprudencia ha dicho, no, hombre, tiene que ser lógico. Por lo menos tenemos que basarnos en base a acuse de recibo. Porque ¿cómo va un tribunal a corregir? Le podrá dar 20 años, no 2 meses, pero nunca va a corregir si no sabe. Entonces, en eso la jurisprudencia ha dicho, no le hagamos tanto caso a la redacción literal del decreto, en sí por el debido proceso de la garantía, porque se está afectando a un usuario. Y debes entender entonces, lo ha dicho literalmente el tribunal, que se tiene que tomar en cuenta es el recibido en el tribunal. El caso omiso, miren, bien interesante el caso omiso y da negocio a los litigantes. Las hipotecas y los secuestros pueden ser limpiados del registro público, por utilizar los términos, a través de esta figura. El artículo 1781 del Código Civil establece que se podrá hacer caso omiso a las hipotecas inscritas o defectuosas, todo, que son las defectuosas son las que no están inscritas, algún defecto tuvieron, que aparezcan vencidas por el lapso que establece para la prescripción de las acciones conscientes, el código, sin que el registro resulte interrupción de la prescripción. Por supuesto, si yo tengo una hipoteca que me la renuevan, no puedo aplicar el caso omiso, pero estamos pensando en hipotecas que no han sido renovadas. No surtirá efecto, es decir, el director general podrá aplicar una nota diciendo, hágase el caso omiso a esta hipoteca. No es que verdad se borra, sino simplemente que se hace una nota explicando que se tiene que hacer caso omiso a la hipoteca. Igualmente con las medidas cautelares, el artículo 292 de la Constitución señala que no habrá bienes que no sean libres de enajenación ni obligaciones irremedibles. Sin embargo, valdrán hasta un término máximo de 20 años. Y la jurisprudencia ha dicho, tú tampoco puedes mantener un secuestro por 20 años sin que el tribunal se haya pronunciado. Caso de demanda empíricamente, esto sí causa revuelo. Cuando hay demanda, el Código Judicial, en el artículo 1227, numeral 3, nos indica que la demanda no saca bien del comercio, ¿verdad? Entonces todo el mundo tranquilo, que inscriba la demanda, la contraparte. No, pero el problema es que el artículo 1800 del Código Civil nos señala que después que se inscribe la demanda, no puede hacer ninguna otra inscripción. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica, en el registro público, cuando usted inscribe una demanda, usted
automáticamente está bloqueando la finca. La finca usted no puede venderla, la finca usted no puede hipotecarla, usted no puede hacer nada con la finca hasta cuando se levante esa demanda por el tribunal respectivo. Marginales de advertencia y levantamiento de marginales de advertencia. Bien, en el artículo 1790 del Código Civil nos señala que el director general tiene la facultad, y es discrecional del director general del registro público, de proceder a hacer una anotación cuando él notare un error que no lo puede corregir por sí mismo. Piensen que se inscribió una compraventa donde vendió una persona, errores que pueden pasar, que no era la propietaria. Pero ¿qué pasa si se hace eso? La marginal es tan seria que se tiene que publicar en la Gaceta Oficial. La anotación no restringe los derechos del dueño. O sea, disculpen, la anotación no anula los derechos de la inscripción de los derechos del dueño, pero restringen los mismos de tal manera que mientras que no se rectifique, se corrija, no se puede hacer ninguna operación y penaliza la ley. Es importante el cuerpo. Si se hace una inscripción posterior, la misma nula. Miren, al respecto es importante diferenciar entre los errores de inscripción que pueden corregirse con los errores que no se pueden corregir. El artículo 1788 del Código Civil permite al registro público rectificar, corregir sus errores si aún el título está dentro de la inscripción. Pero si ya la escritura se la llevaron, ya yo no puedo corregir. Es decir, yo aunque haya hecho la inscripción, aunque haya puesto los sellos de la escritura, si aún está en mi ventanilla y no se lo ha retirado el usuario, la escritura de compraventa, en el caso del que vendió, no siendo el dueño de la finca, yo puedo aún rectificar esa inscripción. Pero si ya se llevaron la escritura, no lo puedo hacer. Ahora, para que proceda el levantamiento, se ha tenido que subsanar el defecto, que es el origen, el error que origen la marginal. Los medios de impugnación. Primero es importante que vamos a hablar de los medios de impugnación contra las decisiones del registrador en materia registral, no en materia administrativa. Ahora, ¿qué sucede contra la negativa de inscribir un documento por parte del registrador? Él dicta el auto de firme, él suspende la inscripción, o la niega, porque él considera que no se puede inscribir. Existe el recurso de reconsideración y existe el recurso de apelación, pero son excluyentes entre sí. O usted escoge una o usted escoge otra. Yo tuve el placer de ser primer secretario judicial en asesoría legal, y allí vimos muchos casos donde lamentablemente por el apuro o el desconocimiento colegas se fueron por reconsideración y ya perdiste. Porque mi experiencia es que la reconciliación es difícil, que la autoridad reconsidere su propia postura. Ahora, es necesario aclarar que se requiere la otra firma obviamente para poder impugnar. No el edicto. ¿Qué quiere decir? Usted no requiere que se publique el edicto para impugnar, porque usted no impugna el edicto, usted impugna el auto en firme, la resolución que dicta el director general donde suspende la inscripción. El recurso de reconsideración. Se establece en el decreto 9.1920 los términos, la ley registrada no establece términos, por lo tanto supletoriamente se aplica el Código Judicial. No se aplica la ley 38 de 2000, para nada. Se aplica el Código Judicial. En eso igual sería 2 días para poder, 2 días de recurso de ponerse en el acto de notificación o durante los 2 días siguientes. Y de una vez se deben acompañar los motivos por razón de recurso, conforme el Código Judicial 1122 y 1130. La legitimación, ahora, aquí pueden presentar tanto recurso de reconsideración como el de apelación. No cualquiera, es la persona cuyo favor se hubiera hecho practicar la inscripción. La persona que aparezca en parte del documento. Los que tengan un interés en asegurar la inscripción. Y por último, aquí tengo un poder o una representación. Ahora, el recurso de apelación. El recurso de reconsideración, obviamente lo veía el propio director general, pero el recurso de reconsideración, una vez que se interpone y se sustenta, lo ve la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, igual, el derecho registral, la ley registral no explica términos. Quiere decir que nosotros de la misma manera tenemos que utilizar el artículo 1132 del Código Judicial. Y la Corte en eso ha sido reiterativa contra el registrador general, y le dice, oye, tienes que seguir a pie de letra el Código Judicial. Legitimación. Bien, el presentante del documento no tiene legitimación para apelar. Eso es muy bueno. O sea, que la persona que presenta el documento, solo por haberla presentado, no puede apelar. Recordemos que por el principio de rogación, una vez que lo ingrese cualquiera, se presume que quiere que se inscriba, pero es hasta allí, dice la Corte, hasta allí. Apelar es otra cosa. Y apelar no puede apelar nada más que lo presentó, tiene que demostrar interés. Ahora, se requiere abogado para sustentar la apelación. La nota marginal de advertencia, los medios de impugnación en referencia a la nota marginal de advertencia. Contra la nota marginal de advertencia no procede recurso alguno.
Sin embargo, hay dos maneras que casi son pocos los que conocen, haber tenido que traer registro público. Las dos maneras de sacar la nota marginal de advertencia aceptada por la jurisprudencia son: una es a través del control constitucional subjetivo, que es el amparo. Si usted ataca a través de amparo, la negativa de la nota marginal de advertencia, que lo verá el pleno de la Corte. Y la segunda es a través de apelar el auto en firme, donde negó una inscripción o la suspendió por la razón de que había una marginal de advertencia. Quisiera terminar indicando dos cosas. Primero, el desacato. No existe el desacato contra el registrador general. Ahora hay que entender, hay órdenes de inscribir y órdenes de hacer. Las órdenes de inscribir, es decir, inscribe este secuestro, el registrador puede decir, no lo inscribo porque este no le finca. Pero la orden de hacer, no. Restituye a este funcionario, ahí sí el registrador lo tiene que hacer, si no hay desacato. Reflexiones finales. Tengo la necesidad de que la universidad promueva el estudio de derecho registrado. Mire, es necesario contar con una regulación más clara en materia de impugnación, de medio de impugnación, en área de conseguir mayor prontitud y eficiencia en lo mismo. Además, se requiere tribunal registral con personas especializadas que conozcan la materia registrada. Tercero, es importante hacer una labor integral en la calificación. El registrador tiene que calificar integralmente, no puede calificar chorrito, como dice mi abuela, tiene que calificar en una sola ocasión todos los defectos. De una sola vez tiene que encontrar todos los defectos. Por último, requiere tener un personal capacitado y para ello se requiere estabilidad, mérito, incentivo. Finalmente, debo indicar que el registro público está en eso. Hay dos pilares. El primero es la modernización tecnológica de la capacitación técnica registrada y la segunda es un nuevo marco legal. Si logramos eso, vamos a tener un registro público más eficiente, más eficaz, más transparente y moderno. Termino diciendo algo con el avance y evolución. El registro público está avanzando. Yo no quiero saber dónde estará en 9 años. Y para eso le digo, hace 9 años aproximadamente, más de 9 años, bueno, aproximadamente 9 años, disculpe, se celebró el primer Congreso de Derecho Procesal. Ahí estaba la ponencia. Ahí estuvimos nosotros. El profesor Zamorano, el maestro Jairo Parra, nosotros como un estudiante egresado, en los últimos años, estaba en el último año ya para graduarme. Y hoy estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que no se notará con buenas administraciones, que han sido los últimos directores de registros públicos, han tenido visión, y así lo ha afirmado el actual director, en continuar modernizando el registro público, por dentro y por fuera, legalmente y tecnológicamente. ¿Dónde estará el registro público en 9 años? Es la pregunta. Esperemos que esté bien adelantado. Muchas gracias.